La invitación nunca llegó. Mientras todas las madres del barrio presumían los vestidos que usarían en las bodas de sus hijas, yo seguía esperando que Regina me llamara para hablar de los detalles. Seguro está muy ocupada con los preparativos, me decía a mí misma, acariciando el vestido color rosa pálido que había comprado con mis ahorros, imaginando el momento en que la vería caminar hacia el altar. 72 años tengo, y toda mi vida soñé con ese día. Pero en lugar de una invitación, lo que recibí fue un sobremanila con mi nombre escrito en la letra fría de Regina. Mis manos temblaron al abrirlo. Una factura. $28,000. Reembolso por apartamento. Pago requerido antes de la boda. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras que destrozaron mi corazón. Mamá, Víctor y yo hemos decidido que para comenzar nuestro matrimonio necesitamos independencia económica total. Por favor, deposita el dinero del apartamento que financiaste. Es nuestro regalo de bodas. La ceremonia será íntima, solo familia cercana. Familia cercana. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas filosas. ¿Desde cuándo yo no era familia cercana? ¿Desde cuándo la mujer que la crió sola, que hipotecó su casa para darle ese apartamento, que trabajó dobles turnos durante 5 años para pagarle la universidad, no merecía estar en su boda? Me senté en mi pequeña cocina, con esa factura cruel en las manos, recordando cada sacrificio que hice por ella. Cuando su padre nos abandonó, Regina tenía apenas 8 años. No te preocupes, mi amor, le dije entonces. Nosotras dos nos bastamos. Y cumplí esa promesa. Vendí mis joyas, empeñé hasta mi anillo de bodas, trabajé en la fábrica textil hasta que mis manos se llenaron de callos. Todo por ella. Todo para que nunca sintiera la ausencia de su padre. El aroma a café matutino se volvió amargo en mi boca mientras releía cada línea de esa factura. Ahí estaba el desglose, hipoteca inicial, pagos mensuales, intereses, gastos de escrituración. Cada peso que había pagado con lágrimas de cansancio después de turnos de 12 horas. Apartamento financiado por Noemí Herrera para Regina Herrera, total a reembolsar, $28,000. Recordé el día que le entregué las llaves. Regina tenía 25 años y acababa de conseguir su primer trabajo. Para que tengas tu independencia, mi amor, le dije, abrazándola mientras lloraba de felicidad. Es tuyo, no tienes que pagarme nada. Una madre no le cobra a su hija por amarla. Ella me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Mamá, eres la mejor del mundo. Cuando me case, quiero ser como tú. Una madre que da todo por amor. ¿Qué había pasado con esa Regina? ¿Cuándo se había convertido en esta mujer fría que me enviaba facturas en lugar de invitaciones? Miré hacia la puerta donde colgaba mi vestido rosa pálido, el que había elegido con tanto cuidado para su gran día. Lo había comprado en abonos, sacrificando mis medicinas durante 3 meses. Porque una madre siempre encuentra la manera de estar hermosa para los momentos importantes de sus hijos. Pero ahora ese vestido colgaba ahí como un recordatorio doloroso de mi ingenuidad. Como la evidencia de que había criado a una hija que prefería mi dinero a mi presencia. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Cecilia, mi vecina y mejor amiga. Noemí, ¿cómo va la preparación para la boda de Regina? Su voz alegre me partió el alma. No sabía qué responder. ¿Cómo le explicaba que mi propia hija no me había invitado a su boda, pero sí se había tomado la molestia de enviarme una cuenta de cobro? Cecilia, yo. Mi voz se quebró. No pude continuar. Ella se quedó en silencio esperando mi respuesta. Finalmente logré hablar. Regina se casa, pero yo no voy a estar ahí. Las palabras salieron como un susurro ahogado. ¿Cómo que no vas a estar? Tú eres su madre, Noemí. Has trabajado toda tu vida por esa niña. La incredulidad en su voz era tan grande como la mía había sido al leer esa factura. Me levanté de la mesa, caminé hacia la ventana y observé el jardín que había cultivado con tanto amor durante todos estos años. Cada rosa, cada begonia, cada planta había sido regada con la misma dedicación que puse en criar a Regina. Y ahora sentía que todo había sido en vano. Cecilia, ¿tú crees que una madre puede criar mal a un hijo sin darse cuenta? Le pregunté con el corazón destrozado. ¿Puede uno dar tanto amor que termine criando a un monstruo? Ella suspiró profundamente. Noemí, tú has sido la mejor madre del mundo. Si Regina no lo ve,
Es porque ella tiene el corazón enfermo, no tú. Colgué el teléfono y volví a mirar esa factura maldita. $28,000. El precio de 25 años de mi vida. El valor que mi hija le ponía a todos mis sacrificios. El costo de descubrir que había criado a una extraña. Decidí llamar a Regina. Necesitaba escuchar de su propia voz que esto era una broma cruel, un malentendido. Mis dedos temblaron mientras marcaba el número que me sabía de memoria desde que era una niña. Sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestara. Hola, mamá. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con una desconocida. No había calidez, no había el mamita cariñoso que solía usar. Regina, mi amor, recibí tu carta. No podía llamarle factura. Era demasiado doloroso. ¿Podemos hablar? Seguramente hay un malentendido. Escuché que suspiraba con fastidio. Mamá, no hay malentendido. Víctor y yo lo hemos pensado muy bien. Es hora de que seas independiente también. No puedes depender de nosotros toda la vida. ¿Depender de ellos? Mis piernas casi cedieron. ¿Depender? Regina, yo te di ese apartamento. Yo trabajé 5 años pagándolo. Yo nunca te pedí nada a cambio. Exactamente ese es el problema, mamá. Siempre has sido demasiado permisiva. Víctor dice que una relación sana requiere límites. Y nosotros necesitamos establecer los nuestros. Víctor dice. Ahí estaba el problema. Desde que Regina empezó a salir con ese hombre, todo cambió. Víctor, el ingeniero exitoso que ganaba en un mes lo que yo ganaba en un año. Víctor, que llegaba a mi casa y nunca me saludaba. Víctor, que hablaba de mí como si fuera invisible cuando venían a visitarme. Pero hija, sobre la boda. Intenté abordar el tema que más me dolía. Mamá, ya te expliqué. Será algo íntimo. Víctor tiene una familia muy elegante, muy educada. Su madre es diplomática, su padre es juez. Nosotros queremos algo sofisticado. Tú no te sentirías cómoda ahí. Cada palabra era una puñalada. No me sentiría cómoda en la boda de mi propia hija. Mi voz se quebró. Mira, mamá, no quiero lastimarte, pero tienes que entender. La familia de Víctor está acostumbrada a cierto nivel social. Ellos hablan varios idiomas, han viajado por el mundo, tienen conversaciones intelectuales. Bueno, tú trabajaste en una fábrica toda tu vida. Son mundos diferentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Regina, mi Regina, la niña que solía abrazarme y decirme que era la mujer más inteligente del mundo, ahora se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de la madre que se sacrificó para que ella pudiera tener esa educación que ahora la hacía sentirse superior. Regina, yo te pagué esa universidad privada. Yo te enseñé a hablar correctamente, a comportarte, Sí, mamá, y te lo agradezco. Por eso mismo necesito que entiendas. Esto no es personal. Es simplemente que hemos crecido en direcciones diferentes. Víctor dice que es normal, que pasa en todas las familias cuando los hijos progresan. Víctor dice. Otra vez Víctor. Como si ese hombre fuera el dueño de las opiniones de mi hija. Como si hubiera programado cada una de sus respuestas. ¿Y el dinero, Regina? ¿Realmente me estás cobrando por el apartamento que te regalé? No te estoy cobrando, mamá. Te estoy dando la oportunidad de cerrar ese capítulo. Víctor dice que mientras exista esa deuda emocional entre nosotras, nunca podremos tener una relación adulta saludable. Deuda emocional. Mi amor de madre había sido reducido a una deuda emocional. 25 años de mi vida, cada peso que gané, cada lágrima que derramé trabajando hasta el agotamiento, todo se había convertido en una deuda emocional que mi hija necesitaba saldar. Regina, si necesitas el dinero, podemos buscar otra forma. Pero no entiendo por qué tengo que pagar por algo que te di con amor. Porque ese es el problema, mamá. Siempre has usado tu sacrificio como una forma de controlarnos. Mira todo lo que he hecho por ti. Trabajé tanto para darte esto, me sacrifiqué tanto por ti. Víctor me ayudó a ver que eso es manipulación emocional. Manipulación emocional. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Todo lo que había hecho por amor,
por instinto maternal, por dedicación, había sido reinterpretado por ese hombre como manipulación. Hija, yo nunca quise controlarte. Solo quería darte lo mejor. Lo sé, mamá, pero los resultados son los mismos. Víctor dice que la mejor forma de sanar esta relación es estableciendo límites claros. Por eso necesito que pagues el apartamento. Para que puedas ser libre y yo también. Libre. ¡Qué ironía! Yo había trabajado como esclava para darle libertad a ella, y ahora ella quería que pagara por mi propia libertad. ¿Y si no puedo pagarte, Regina? ¿Qué pasa entonces? El silencio fue largo. Demasiado largo. Finalmente habló. Mamá, tú tienes tu casa. Puedes venderla, mudarte a algo más pequeño. Víctor dice que a tu edad ya no necesitas tanto espacio. Y con lo que sobre del dinero, puedes pagar el apartamento y hasta te quede algo para tus gastos. Mi casa. Quería que vendiera mi casa. La casa donde la crié, donde guardaba cada recuerdo de nuestras vidas juntas. La casa que era mi único patrimonio, mi única seguridad en la vejez. Regina, esta casa es mi hogar. Aquí están todos nuestros recuerdos. Tu cuarto de la infancia todavía está intacto. Tus fotografías, tus diplomas, todo. Exactamente, mamá. Víctor dice que eso tampoco es sano. Vivir en el pasado. Tú necesitas crear tu propia vida, no vivir de los recuerdos de la mía. Víctor dice, Víctor dice, Víctor dice. Cada frase comenzaba igual. Mi hija había desaparecido y en su lugar había una mujer que repetía las opiniones de su futuro esposo como si fueran verdades absolutas. Tengo que colgar, mamá. Víctor está esperándome para ir a probar el menú del banquete. Piénsalo bien, ¿sí? Tienes 2 semanas para depositar el dinero. Y colgó. Sin un te amo, sin un hasta luego cariñoso, sin nada que recordara a la hija que había criado. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. 2 días después, Regina apareció en mi puerta sin avisar. Pero no venía sola. Víctor la acompañaba, alto y arrogante, con su traje caro y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era la primera vez que pisaba mi casa desde que empezaron a salir hace 2 años. Hola mamá, dijo Regina fríamente, entrando sin esperar invitación. Venimos a recoger algunas cosas de mi cuarto y a hablar contigo sobre el tema del apartamento. Víctor miró alrededor de mi sala con desprecio apenas disimulado. Sus ojos se posaron en mis muebles viejos pero bien cuidados, en las fotografías familiares, en los tapetes que había tejido durante las noches solitarias. Todo lo que para mí era hogar, para él era evidencia de pobreza. Señora Noemí, dijo sin siquiera intentar sonar cordial, Regina me ha contado sobre su resistencia a pagar el apartamento. Creo que necesita entender que estamos siendo muy generosos al darle la oportunidad de cerrar este asunto de manera civilizada. ¿Generosos? ¿Él me estaba hablando de generosidad después de que yo financié la vida de su novia durante años? Víctor, ese apartamento se lo regalé a Regina con amor de madre. No entiendo por qué ahora tengo que comprarlo de vuelta. Él soltó una risa seca, cruel. Señora, con todo respeto, usted no entiende porque viene de un ambiente muy, digamos, simple. En las familias educadas, los regalos entre padres e hijos se documentan legalmente. Mi familia siempre ha manejado las finanzas de manera profesional. Regina estaba parada junto a él, asintiendo como una marioneta. Mi hija, que solía defenderme de cualquier cosa, ahora permitía que este hombre me humillara en mi propia casa. Además, continuó Víctor, Regina necesita aprender a ser independiente. Usted la ha malcriado demasiado. En mi familia, los padres enseñan responsabilidad financiera desde pequeños. Yo le enseñé responsabilidad, dije con la voz temblando. Le enseñé el valor del trabajo, del esfuerzo. El valor del trabajo. Víctor se rió otra vez. Señora, usted trabajó en una fábrica. Eso no es exactamente el tipo de ejemplo profesional que queremos para nuestros futuros hijos. El aire se me escapó de los pulmones. Este hombre no solo me estaba humillando, sino que estaba borrando toda mi vida de sacrificios como si no valiera nada. Víctor, yo con mi trabajo de fábrica le pagué la universidad a Regina. Con ese trabajo, simple, le compré el apartamento que ahora quieren que les pague.
Exactamente mi punto, dijo él, como si hubiera ganado un debate. Usted gastó todo su dinero en Regina en lugar de asegurar su propio futuro. Eso no es sabiduría financiera, es dependencia emocional. Regina permanecía en silencio, mirando hacia el suelo. Ni una sola vez me defendió. Ni una sola vez le dijo a su novio que parara de insultarme. Regina, le dije directamente, ignorando a Víctor, ¿tú realmente piensas que todo lo que hice por ti fue un error? ¿Que trabajar para darte una vida mejor fue dependencia emocional? Ella finalmente levantó la mirada. Sus ojos, que antes brillaban con amor cuando me veían, ahora estaban fríos y distantes. Mamá, Víctor tiene razón. Tú siempre has usado tus sacrificios para hacerme sentir culpable. Cada vez que quería hacer algo por mi cuenta, tú decías, después de todo lo que he hecho por ti. Eso no es amor, es chantaje. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada acusación era más dolorosa que la anterior. Todo lo que había considerado amor maternal, ahora era reinterpretado como manipulación y chantaje. Además, agregó Regina, necesito que entiendas que ya no soy una niña. Tengo 30 años. Es hora de que cortes el cordón umbilical. ¿Cortar el cordón umbilical? Regina, yo solo quería estar en tu boda. Solo quería verte feliz. Víctor intercambió una mirada significativa con Regina, como si hubieran ensayado esta conversación. Sobre eso, dijo él, creo que necesita entender que nuestra boda es un evento muy exclusivo. Mi familia ha invertido mucho dinero en hacer algo elegante. No podemos tener elementos que desentonenen con el ambiente. Elementos que desentonenen. Esas fueron sus palabras exactas. Yo era un elemento que desentonaba. La mujer que había dado toda su vida por Regina era ahora un elemento indeseable. ¿Elementos?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Mamá, intervino Regina. Lo que Víctor quiere decir es que será una celebración muy formal. La familia de él está acostumbrada a cierto protocolo. No queremos que te sientas incómoda. La única que me hace sentir incómoda eres tú, Regina, exploté finalmente. Tú y tu novio presumido que me trata como si fuera basura. Víctor se enderezó, fingiendo estar ofendido. Señora, yo he sido muy respetuoso con usted. Solo estoy tratando de ayudar a Regina a establecer límites saludables. Límites saludables, grité, ya sin poder contenerme. Lo único enfermo aquí es cómo han convertido a mi hija en una extraña. Regina se puso roja de la vergüenza. Mamá, ya basta. Estás siendo dramática otra vez. Exactamente por esto es que no puedes ir a la boda. No sabes comportarte en situaciones delicadas. Esa fue la gota que derramó el vaso. 25 años de amor incondicional reducidos a no sabes comportarte. Caminé hacia la repisa donde tenía todas las fotografías de Regina desde bebé hasta ahora, tomé el marco más grande, donde salíamos abrazadas en su graduación universitaria, y lo estrellé contra el suelo. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, como mi corazón, como mi vida, como todo lo que había construido con tanto amor. Ya está, grité con una furia que no sabía que tenía. Se acabó. Si no soy lo suficientemente buena para tu boda, tampoco soy lo suficientemente buena para seguir siendo tu madre. Regina y Víctor me miraron como si me hubiera vuelto loca, como si el problema fuera mi reacción y no la crueldad que me habían infligido. ¿Ves?, le dijo Víctor a Regina en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo escuchara. Te dije que reaccionaría así. Las personas de su clase siempre recurren a la violencia cuando no pueden argumentar racionalmente. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí para siempre. No solo el marco de la fotografía, sino algo mucho más profundo. Algo que jamás podría repararse. Váyanse de mi casa, les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Mi voz ya no temblaba. Ya no suplicaba. Váyanse ahora mismo y no vuelvan nunca más. Regina me miró con los ojos muy abiertos, como si no hubiera esperado esa reacción. Mamá, no tienes que ponerte así. Solo estamos tratando de... He dicho que se vayan. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Y Regina, puedes llevarte todas tus cosas de tu cuarto. Todas. Porque ya no tienes cuarto en esta casa.
Víctor sonrió con satisfacción, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Tomó a Regina del brazo. Vamos, amor. Es mejor que nos vayamos. Ya viste cómo se pone cuando no puede controlarte. Después de que se fueron, me quedé parada en medio de los vidrios rotos, respirando como si hubiera corrido un maratón. Por primera vez en años, mi casa estaba en silencio absoluto. Un silencio que no era lonely, sino liberador. Barrí los vidrios lentamente. Cada fragmento que recogía era un pedazo de la ilusión que había construido sobre mi hija. Cuando terminé, me serví una taza de té y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en semanas, no sentía ese nudo en el estómago. La ansiedad había desaparecido. El teléfono sonó. Era Cecilia. Noemí, ¿cómo estás? Te vi muy pálida ayer. Le conté todo. Cada palabra cruel, cada humillación, cada momento de esa visita infernal. Cecilia escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Noemí, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? Acabas de recuperar tu dignidad. ¿Mi dignidad? Cecilia, acabo de echar a mi única hija de mi casa. No, mi amor. Acabas de echar a una extraña que se llevó a tu hija hace tiempo. La Regina que conocíamos murió cuando se juntó con ese hombre. Sus palabras me consolaron más de lo que esperaba. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No tuve pesadillas sobre la boda, no me desperté pensando en vestidos que nunca usaría, no me torturé imaginando cómo sería ver a mi hija caminar hacia el altar sin mí. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en paz, sonó el timbre. Era el cartero con un sobrecertificado. Mi corazón se aceleró pensando que podría ser Regina pidiendo disculpas, pero el remitente me dejó sin aliento, Bufete Jurídico Morales y Asociados. Con manos temblorosas abrí el sobre. Era una carta de un abogado informándome que José Luis Herrera, mi hermano mayor que había emigrado a Estados Unidos 30 años atrás, había fallecido y me había dejado una herencia. José Luis, quien nunca se casó, quien trabajó toda su vida como ingeniero en Texas, me había dejado todo, su casa, sus ahorros, sus inversiones. La cantidad me mareó, $250,000. No podía creerlo. José Luis y yo habíamos perdido contacto cuando él emigró. Intercambiábamos cartas navideñas, pero nada más. Según la carta del abogado, él había seguido mi vida a través de las redes sociales de Regina. Había visto todas las fotografías de su graduación, conocía sobre el apartamento que le compré, sabía sobre mi trabajo en la fábrica. La carta incluía una nota personal que José Luis había dejado para mí. Hermana, siempre admiré tu dedicación como madre. Sé que sacrificaste todo por Regina. Este dinero es para que finalmente vivas para ti. No cometas mis errores. Yo viví solo y trabajé solo, pensando que el dinero era lo más importante. Tú viviste entregando todo tu amor, creyendo que el amor era suficiente. Ambos nos equivocamos. El equilibrio está en amarse a uno mismo también. Usa este dinero para ser feliz. Te amo. José Luis. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero no de tristeza, sino de una mezcla extraña de dolor por la pérdida de mi hermano y alivio por esta bendición inesperada. Era como si José Luis hubiera llegado desde el cielo para rescatarme en el momento más oscuro de mi vida. Esa tarde llamé al abogado Antonio Morales para confirmar todos los detalles. Su voz era amable y profesional. Señora Noemí, su hermano fue muy específico en sus instrucciones. Quería asegurarse de que usted recibiera todo sin complicaciones. También dejó instrucciones adicionales. ¿Qué tipo de instrucciones? Dejó fondos específicos para que usted pueda viajar. Dijo textualmente, mi hermana trabajó toda su vida para otros. Quiero que este dinero le permita vivir para ella por primera vez. Incluso dejó sugerencias de destinos. Europa, las playas del Caribe, lugares que él visitó y pensó que a usted le gustarían. José Luis me conocía mejor de lo que yo pensaba. Incluso desde la distancia, había visto lo que ni mi propia hija pudo ver, que yo merecía felicidad también. Señor Morales, hay algo más que necesito consultarle. Mi hija me está exigiendo dinero por un apartamento que yo financié para ella. ¿Es eso legal? Hubo una pausa. Señora Noemí, ¿tiene usted documentos que prueben que el apartamento fue un regalo? Tengo todos los papeles del banco,
todas las transferencias, todo está a mi nombre todavía. Entonces no puede exigirle dinero por algo que legalmente sigue siendo suyo. De hecho, si quisiera, usted podría recuperar ese apartamento. Esas palabras se quedaron resonando en mi mente toda la noche. Podría recuperar el apartamento. Podría recuperar lo que era mío por derecho. Y ahora, gracias a José Luis, tenía los medios para luchar si era necesario. Por primera vez desde que recibí esa factura cruel, sonreí. Una sonrisa real, no de esas forzadas que había estado fingiendo para no preocupar a Cecilia. Regina quería $28,000 por el apartamento que yo le regalé. Pero ese apartamento valía mucho más que eso ahora. Y legalmente, todavía era mío. Esa noche, acostada en mi cama, miré hacia el techo y susurré: gracias, José Luis. Gracias por recordarme que tengo valor también. Al día siguiente, después de hablar con el abogado Antonio, me levanté con una energía que no había sentido en años. Por primera vez en mi vida adulta, tenía dinero suficiente para tomar mis propias decisiones sin depender de nadie. La herencia de José Luis no solo me había dado seguridad económica, sino que me había devuelto algo que había perdido sin darme cuenta: mi poder. Decidí actuar. Llamé al banco donde había financiado el apartamento de Regina y solicité una cita urgente. Necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos legales sobre esa propiedad. El gerente, un hombre mayor llamado Luis, revisó todos mis documentos con atención. Señora Noemí, esto está muy claro, me dijo después de examinar los papeles. Usted es la titular de la hipoteca. El apartamento está a su nombre. Su hija figura como beneficiaria en caso de su fallecimiento, pero mientras usted viva, la propiedad es completamente suya. ¿Eso significa que puedo recuperarlo? Por supuesto. Usted puede solicitar el desalojo en cualquier momento. Es su apartamento. Luis me miró con simpatía. ¿Puedo preguntarle qué pasó? Es muy extraño que una madre necesite recuperar un apartamento de su propia hija. Le conté la historia brevemente. El hombre negó con la cabeza, indignado. Señora, en mis 30 años trabajando en este banco, he visto muchos casos de hijos ingratos, pero nunca algo tan descarado. Su hija no solo la excluyó de su boda, sino que ahora quiere cobrarle por algo que usted le regaló. Eso es imperdonable. Salí del banco con todos los documentos necesarios y una sensación de poder que no había experimentado jamás. Tenía las herramientas legales para recuperar mi apartamento, y tenía el dinero para vivir independientemente. Por primera vez en años, yo controlaba mi propio destino. No pasaron ni 2 días cuando mi teléfono sonó. Era Regina. Su voz sonaba extrañamente dulce, como cuando era niña y había hecho alguna travesura. Hola mamita, dijo usando el diminutivo cariñoso que no había usado en meses. ¿Cómo estás? Te he estado pensando mucho. El cambio de tono me puso inmediatamente en alerta. Hola Regina. ¿Qué necesitas? ¿Por qué asumes que necesito algo? No puedo llamar a mi mamá solo para saber cómo está. Su voz tenía esa cadencia manipuladora que había perfeccionado desde adolescente. Regina, después de lo que pasó la última vez que nos vimos, creo que ambas sabemos que esta llamada no es casual. Hubo una pausa larga. Cuando volvió a hablar, ya no sonaba tan dulce. Bueno, tienes razón. Te llamo porque estoy preocupada por ti. Víctor dice que tal vez fui muy dura contigo el otro día. Víctor dice. Otra vez. Pero esta vez había algo diferente en su tono. Sonaba menos segura, menos arrogante. Me alegra saber que te preocupas por mí, respondí sin mostrar emoción. Mamá, he estado pensando sobre todo este asunto del apartamento. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. No tiene que ser los $28,000 completos. Podríamos negociar una cantidad menor. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. Algo había pasado que la obligaba a buscar una solución menos agresiva. Así. ¿Y por qué este cambio de corazón tan repentino? ¿Por qué? Porque eres mi mamá y te amo. Y no quiero que este problema nos separe para siempre. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Pero decidí seguirle el juego. Regina, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué ahora quieres negociar? Otro silencio largo.
Finalmente suspiró. El padre de Víctor quiere conocer a tu familia antes de la boda. Es una tradición en su familia. Víctor le dijo que tú no vendrías por una discusión familiar, pero su padre insiste en conocerte. Ahí estaba la verdad. La familia elegante de Víctor, esa que supuestamente era tan sofisticada, tenía valores tradicionales. Y esos valores incluían conocer a la familia de la novia, incluso si esa familia trabajaba en fábricas. Entiendo, dije con calma. ¿Y qué propone Víctor ahora? Bueno, él piensa que tal vez podríamos hacer una pequeña reunión. Nada formal. Solo una cena en casa para que conozcas a sus padres. Y después, si todo sale bien, tal vez podrías venir a la boda. Tal vez podría venir a la boda. Como si fuera un privilegio que me concedían por buena conducta. Y sobre el dinero del apartamento. Como te dije, podemos negociar. Tal vez la mitad. $14,000. Es una cifra muy razonable. Muy razonable. Regina quería cobrarme $14,000 por el privilegio de conocer a los padres de su novio y tal vez ser invitada a su boda. Regina, necesito preguntarte algo y quiero que me respondas con honestidad. ¿Esta idea de cobrarme por el apartamento fue tuya o de Víctor? ¿Qué importa eso, mamá? Lo importante es que encontremos una solución que funcione para todos. Importa porque quiero saber si mi hija se convirtió en una extorsionista por cuenta propia o si la convirtieron en una. Mamá, no estoy extorsionando a nadie. Solo estoy tratando de establecer límites adultos en nuestra relación. Límites adultos. Otra frase que sonaba sacada directamente del manual de Víctor. Regina, ¿tú realmente crees que una relación adulta saludable incluye cobrarle a tu madre por regalos que te hizo con amor? Mamá, ya hablamos de esto. Víctor me explicó que... grité, interrumpiéndola. Para de decirme lo que Víctor te explicó. ¿Dónde está Regina en todo esto? ¿Dónde está mi hija, la que tenía opiniones propias, la que pensaba con su propia cabeza? Yo soy Regina, mamá. Solo que ahora soy una Regina más madura, más independiente. No, tú eres un eco de Víctor. Eres una versión vacía de mi hija que repite todo lo que él dice como si fueras un loro. Ya basta, mamá. Exactamente por esto es que Víctor dice que necesitamos límites. Tú no puedes aceptar que yo haya crecido. ¿Crecer? ¿Tú llamas crecer a humillar a tu madre? ¿A cobrarle por amor que te dio gratis? ¿A avergonzarte de la mujer que se sacrificó para darte todo lo que tienes? Mamá, si no puedes ser razonable, entonces no hay nada más que hablar. Te di la oportunidad de arreglar las cosas entre nosotras. ¿Me diste la oportunidad? Regina, tú me diste la oportunidad de pagar $14,000 por el privilegio de ser tolerada por tu novio y su familia. Eso no es arreglar las cosas, es venderme mi dignidad a plazos. Está bien, mamá. Cuando reflexiones y te calmes, me llamas. Pero la oferta no va a estar disponible para siempre. Y colgó. Otra vez. Sin despedirse, sin un te amo, sin nada que recordara a la hija que había criado. Me quedé sosteniendo el teléfono, pero esta vez no sentí dolor. Sentí algo mucho más poderoso, claridad. Regina no había llamado porque me extrañara o porque quisiera reparar nuestra relación. Había llamado porque la familia de Víctor la había puesto en una posición incómoda y ahora necesitaba presentar una madre presentable. Era evidente que los padres de Víctor habían cuestionado por qué la madre de la novia no estaría en la boda. Probablemente habían preguntado por qué no me conocían, por qué no había sido invitada a ninguna reunión familiar. Y ahora Regina se veía obligada a fabricar una reconciliación temporal para salvar las apariencias. Pero lo más revelador de toda esa conversación fue lo que no había dicho. No había pedido disculpas por humillarme. No había reconocido que sus palabras habían sido crueles. No había mostrado ni un ápice de arrepentimiento genuino. Solo había calculado cuánto dinero estaría dispuesta a perdonarme de la deuda que ella misma había inventado. Esa noche llamé a Cecilia y le conté sobre la llamada de Regina. Noemí, ¿tú te das cuenta de lo que acaba de pasar? Tu hija acaba de confirmar que todo esto era un plan calculado. Primero te sacan de la boda, luego te extorsionan con el apartamento, y ahora que necesitan quedar bien con la familia del novio, te ofrecen migajas de dignidad a cambio de dinero.
Cecilia tenía razón. Regina había revelado sin darse cuenta que toda esta situación había sido orquestada. No era una reacción emocional, no era un malentendido que pudiera resolverse con amor y paciencia. Era una estrategia fría y calculada para exprimirme económicamente mientras me mantenían emocionalmente sometida. Cecilia, creo que ya sé qué voy a hacer. A la mañana siguiente, llamé al abogado Antonio y le pedí que iniciara inmediatamente el proceso de recuperación del apartamento. También le conté sobre la llamada de Regina y su intento de chantaje emocional. Señora Noemí, me dijo Antonio con voz firme, lo que su hija está haciendo tiene un nombre legal: extorsión. Está usando la manipulación emocional para obtener dinero por algo que legalmente le pertenece a usted. Podemos proceder de dos maneras: recuperar el apartamento silenciosamente o confrontarla directamente con los documentos legales. Quiero confrontarla, respondí sin dudarlo. Quiero que sepa que ya no puede manipularme. Perfecto. Prepararé todos los documentos. El apartamento está valorado actualmente en $85,000. Su hija no solo le estaba cobrando por algo que era suyo, sino que le estaba pidiendo una fracción del valor real. Esas palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Regina y Víctor habían calculado todo cuidadosamente. No solo querían quitarme el apartamento gratis, sino que además querían que yo les pagara por el privilegio de regalárselo. 3 días después, Antonio y yo llegamos al apartamento de Regina sin avisar. Cuando abrió la puerta y nos vio, su cara se puso pálida como papel. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es él? Soy el abogado Antonio Morales, se presentó él con profesionalidad. Represento a la señora Noemí en el asunto de este apartamento. Víctor apareció detrás de Regina, claramente molesto por la interrupción. ¿Qué significa esto? No pueden entrar aquí sin permiso. Antonio sonrió con frialdad. Señor Víctor, en realidad sí podemos. Este apartamento es propiedad legal de mi clienta. Ustedes están viviendo aquí por su generosidad, no por derecho. Saqué de mi bolso todos los documentos que Antonio había preparado, los papeles originales del banco, las transferencias de dinero, los recibos de todos los pagos que había hecho durante 5 años, y lo más importante, el título de propiedad que claramente mostraba que el apartamento estaba a mi nombre. Regina, dije con una calma que me sorprendió, estos documentos prueban que este apartamento es mío. Siempre ha sido mío. Tú nunca has pagado ni un solo peso por él. Regina miró los papeles con pánico creciente. Mamá, pero tú me lo regalaste. Me dijiste que era mío. Te dije que podías vivir en él, corregí, pero nunca transferí la propiedad a tu nombre. Y después de recibir tu factura, consulté con mi abogado y descubrí algo muy interesante. Antonio tomó la palabra. Señorita Regina, según las leyes locales, cuando una persona vive en una propiedad que no le pertenece y luego intenta cobrarla al propietario por esa misma propiedad, eso constituye fraude habitacional. El color desapareció completamente del rostro de Víctor. Él, que se había comportado como si fuera superior a nosotras por su educación, de repente se dio cuenta de que había metido a su novia en un problema legal serio. Eso es ridículo, balbuceó Víctor. Regina tiene derecho a ese apartamento. Su madre se lo prometió. Ah, sí. Antonio sacó una grabadora pequeña. Porque tengo aquí grabada la conversación telefónica donde la señorita Regina le exige a su madre $28,000 por un apartamento que legalmente pertenece a la señora Noemí. En esta grabación se puede escuchar claramente cómo ella amenaza con excluir a su madre de su boda si no paga esa cantidad. La cara de Regina se descompuso. Mamá, tú no grabaste nuestra conversación. No, no la grabé yo, respondí. Pero mi compañía telefónica sí graba todas las llamadas para control de calidad. Antonio solicitó las grabaciones legalmente. Y no solo tenemos esa conversación, tenemos todas las conversaciones donde tú me exiges dinero por mi propio apartamento. Víctor se acercó a los documentos, tratando de encontrar algún error, alguna salida legal. Pero Antonio había sido muy meticuloso. Además, continuó Antonio, hemos descubierto que ustedes han estado usando este apartamento como aval para solicitar créditos bancarios. Han puesto en riesgo una propiedad que no les pertenece para obtener préstamos personales. Esa información era nueva incluso para mí. Miré a Regina con horror. ¿Es cierto eso, Regina?
Usaron mi apartamento para pedir prestado dinero. Ella no pudo sostener mi mirada. Víctor intervino nerviosamente. Solo fueron préstamos pequeños para los gastos de la boda. Pensábamos pagarlos después de que usted nos transfiriera la propiedad. Después de que yo les transfiriera la propiedad. Repetí sus palabras lentamente. O sea que ya tenían planeado apropiarse de mi apartamento. No es apropiarse, dijo Víctor defensivamente. Regina es su hija. Es natural que heredara sus propiedades. Pero yo no estoy muerta, respondí con una frialdad que me sorprendió. Y después de lo que han hecho, puedo asegurarles que Regina no va a heredar absolutamente nada de mí. Antonio abrió su maletín y sacó otros documentos. Señorita Regina, señor Víctor, tienen 24 horas para desalojar este apartamento. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con el desalojo legal. También deben presentarse en el banco mañana para cancelar cualquier préstamo que hayan solicitado usando esta propiedad como garantía. No pueden hacer esto, gritó Víctor. Tenemos derechos. Llevamos viviendo aquí 2 años. Sus derechos terminaron en el momento en que decidieron extorsionar a la propietaria, respondió Antonio con firmeza. Y para su información, la señora Noemí ha decidido vender este apartamento. Ya tenemos un comprador interesado. Esa parte era cierta. Antonio había contactado a un inversionista que estaba dispuesto a pagar el precio completo del mercado, $85,000. Regina finalmente encontró su voz. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Todo lo que tienes debería ser mío eventualmente. Regina, le dije mirándola directamente a los ojos, una hija que me cobra por amarla, que me excluye de su boda, que me humilla delante de su novio y que usa mi propiedad para sus propios fines financieros, no es una hija. Es una extraña que comparte mi apellido. Pero yo te amo, mamá. No, Regina. Tú amas mi dinero. Tú amas lo que puedo darte. Pero a mí, a la mujer que te crió, que trabajó día y noche para darte todo, a esa mujer la desprecias. Víctor trató de recuperar el control de la situación. Señora Noemí, creo que está siendo muy emocional. Si nos sentamos a hablar como adultos civilizados. Adultos civilizados, lo interrumpí. ¿Como cuando me dijiste que era un elemento que desentonaba? ¿Como cuando te burlaste de mi trabajo en la fábrica? ¿Como cuando decidiste que no era lo suficientemente elegante para la boda de mi propia hija? Antonio cerró su maletín. Señores, el proceso legal ya está en marcha. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para desalojar. Después de esa hora, la policía se hará cargo. Mientras salíamos del apartamento, escuché a Regina llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento o de amor perdido. Eran lágrimas de frustración porque su plan había fracasado. En el auto, Antonio me felicitó. Señora Noemí, eso fue impresionante. Mantuvo la calma y la dignidad incluso cuando ellos perdieron la compostura. Antonio, ¿realmente puedo vender el apartamento? Por supuesto. Es suyo. Y con los $85,000 de la venta, más la herencia de su hermano, usted será una mujer completamente independiente. Por primera vez en 25 años, iba a vivir para mí misma. 2 semanas después, Regina y Víctor habían desalojado el apartamento. No sin antes intentar llevarse varios electrodomésticos que yo había comprado, pero Antonio se encargó de que devolvieran hasta el último objeto que no les pertenecía. La venta del apartamento se concretó en tiempo récord, y de repente me encontré con más dinero del que había tenido en toda mi vida. El día de la boda de Regina, yo estaba en el aeropuerto esperando mi vuelo a París. Había decidido cumplir el sueño que José Luis mencionó en su carta, viajar por Europa, conocer lugares que solo había visto en fotografías. Mientras esperaba en la sala de embarque, recibí un mensaje de texto de Regina. Mamá, hoy es mi boda. Todavía espero que aparezcas. Te amo. Leí el mensaje 2 veces y luego lo borré sin responder. No había lugar para la manipulación en mi nueva vida. Durante los 3 meses que pasé viajando por Europa, algo maravilloso comenzó a suceder. Por primera vez en mi vida adulta, nadie dependía de mí. No tenía que trabajar para mantener a nadie, no tenía que sacrificar mis deseos por los de otros, no tenía que pedir perdón por existir. Era simplemente Noemí, una mujer de 72 años descubriendo el mundo. En París,
Me senté en pequeños cafés a observar la gente pasar. En Roma, visité museos que me llenaron el alma. En Barcelona, caminé por parques donde nunca me había imaginado estando. Cada día era una revelación. Yo tenía valor por mí misma, no solo como la madre de alguien. Durante mi viaje, comencé a escribir en un diario. Al principio solo anotaba los lugares que visitaba, pero poco a poco empecé a escribir sobre mi vida, sobre los años que había perdido viviendo para otros, sobre la liberación que sentía al vivir finalmente para mí. Una tarde, en un café de Venecia, una mujer mayor se sentó a mi mesa. Era estadounidense, viajaba sola como yo. Comenzamos a conversar y cuando le conté mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Noemí, me dijo, yo tengo una hija igual. Durante años me ha usado financieramente mientras me trata como si fuera una carga. Tu historia me da esperanza de que yo también puedo liberarme. Esa conversación me hizo entender que mi experiencia no era única. Había miles de madres en el mundo viviendo situaciones similares, creyendo que el amor maternal significaba aceptar cualquier tipo de maltrato de sus hijos. Cuando regresé a mi país, decidí vender mi casa también. Ya no necesitaba tanto espacio, y los recuerdos de Regina estaban en cada rincón. Compré un apartamento pequeño pero hermoso en el centro de la ciudad, cerca de parques y librerías. Con el dinero restante, establecí un fondo de inversión que me garantizaba ingresos mensuales por el resto de mi vida. Pero lo más importante que hice fue empezar a escribir un blog sobre mi experiencia. Lo llamé Madres que se liberan. Comenzó como una forma de procesar mis sentimientos, pero pronto empezaron a llegar comentarios de mujeres de todo el continente contando historias similares. Había madres que trabajaban para mantener a hijos adultos que las despreciaban. Madres que habían hipotecado sus casas para pagar las deudas de hijos irresponsables. Madres que aceptaban humillaciones constantes porque creían que eso era amor maternal. Mi historia se volvió viral. Medios de comunicación me contactaron para entrevistas. Psicólogos me invitaron a conferencias para hablar sobre la codependencia familiar. Pero lo que más me emocionaba eran los mensajes privados de mujeres diciéndome que mi historia les había dado valor para cambiar sus propias vidas. 6 meses después de la boda de Regina, recibí una llamada suya. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos arrogante. Mamá, ¿podemos hablar? Necesito verte. Regina, no tenemos nada de qué hablar. Tú tomaste tus decisiones, yo tomé las mías. Mamá, por favor. Víctor y yo. Las cosas no están yendo bien. Él no es la persona que yo pensaba que era. ¡Qué predecible! Ahora que Víctor había mostrado su verdadera cara, Regina quería volver corriendo a la madre que había humillado y abandonado. Regina, siento mucho que las cosas no hayan resultado como esperabas. Pero eso ya no es mi problema. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hija. Una hija no le cobra a su madre por amarla. Una hija no avergüenza a su madre delante de extraños. Una hija no excluye a su madre de los momentos más importantes de su vida. Tú no fuiste mi hija cuando más lo necesité, así que yo no voy a ser tu madre ahora que más lo necesitas. Pero mamá, yo estaba confundida. Víctor me manipuló, me convenció de que... Regina, Víctor no te puso una pistola en la cabeza. Cada palabra cruel que me dijiste salió de tu boca. Cada humillación que me hiciste vivir fue decisión tuya. No puedes culpar a Víctor por revelar quién eras realmente. Hubo un silencio largo. Finalmente, Regina preguntó, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Nada, respondí con una calma que me sorprendió. No tienes que hacer nada porque no estoy esperando que hagas nada. He aprendido a vivir sin ti, y he descubierto que soy más feliz así. No me amas. Te amo lo suficiente como para no permitir que me destruyas otra vez. Y colgué. Por última vez. Un año después, mientras escribía mi libro sobre la experiencia de liberarse de hijos tóxicos, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. El amor verdadero no exige sacrificios infinitos. El amor verdadero no acepta humillaciones. El amor verdadero no se cobra con dinero ni se paga con dignidad. Había criado a Regina creyendo que dar todo de mí era amor, pero en realidad fue miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder su cariño, miedo a estar sola. Ese miedo me hizo crear a una hija que creía tener derecho a todo sin dar nada a cambio. Ahora,
A los 73 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Antes de poder amar a otros sanamente, tenía que aprender a amarme a mí misma. Tenía que valorar mi propia felicidad, respetar mi propia dignidad, proteger mi propio corazón. Mi nueva vida estaba llena de paz. Tenía amigas verdaderas como Cecilia, que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Tenía proyectos que me emocionaban, como mi blog y mi libro. Tenía recursos económicos para vivir cómodamente sin depender de nadie. Pero sobre todo, tenía algo que no había tenido en 25 años: respeto por mí misma. Cada mañana me despertaba sintiéndome agradecida por haber encontrado la fuerza para liberarme. Cada noche me acostaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Ya no era solo la madre de Regina. Era Noemí, una mujer completa, valiosa e independiente. Y esa mujer valía mucho más que $28,000. Valía mucho más que cualquier precio que alguien quisiera ponerle a su amor. 2 años después de recuperar mi apartamento, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Mi libro Madres que se liberan, cuando el amor se convierte en prisión, se había convertido en un bestseller en varios países. Cada día recibía cientos de mensajes de mujeres contándome cómo mi historia las había inspirado a cambiar sus propias vidas. Pero lo que más me emocionaba no eran las ventas del libro, sino las historias reales de transformación que llegaban a mi correo electrónico. Gabriela, una mujer de 60 años de México, me escribió para contarme que después de leer mi libro había dejado de enviarle dinero a su hijo drogadicto que la amenazaba constantemente. Por primera vez en 10 años, había logrado ahorrar dinero para ella misma. Cecilia se había convertido en mi socia en este nuevo proyecto de vida. Juntas habíamos creado una fundación llamada Madres Libres que ofrecía apoyo psicológico y legal a mujeres que vivían situaciones de abuso emocional por parte de sus hijos adultos. Era increíble descubrir cuántas madres existían que se sentían culpables por poner límites a hijos manipuladores. Una tarde, mientras revisaba las cartas que llegaban a la fundación, encontré una que me heló la sangre. Era de una mujer llamada Antonia, de 65 años, que me contaba que su hijo le había quitado su casa, sus ahorros y ahora vivía en un cuarto de azotea mientras él disfrutaba de la propiedad que ella había trabajado toda su vida para conseguir. He leído su libro 10 veces, escribía, pero no sé cómo hacer lo que usted hizo. No tengo dinero para abogados, no tengo familia que me apoye. ¿Existe alguna forma de ayudarme? Esa carta me partió el corazón, pero también me llenó de determinación. Al día siguiente, llamé a Antonio y le propuse crear un programa de asistencia legal gratuita para madres en situaciones similares. Noemí, me dijo Antonio, eso sería maravilloso, pero necesitarías un equipo grande de abogados. Los costos serían enormes. Antonio, tengo todo el dinero de la venta del apartamento, de la herencia de José Luis y ahora las regalías del libro. Si no uso ese dinero para ayudar a otras mujeres que vivieron lo que yo viví, ¿para qué me sirve? 3 meses después, habíamos abierto la primera oficina de Madres Libres con 5 abogados trabajando pro bono para casos de abuso económico familiar. La respuesta fue abrumadora. En el primer mes, recibimos más de 200 solicitudes de ayuda. La historia de Antonia fue uno de nuestros primeros casos exitosos. Su hijo no solo tuvo que devolverle la casa, sino que fue obligado por el juez a pagarle una compensación por los años que la había mantenido en condiciones infrahumanas. Cuando Antonia recuperó su hogar, lloró en mis brazos como una niña. Noemí, me dijo entre sollozos, durante 5 años pensé que merecía vivir en ese cuarto horrible porque era una mala madre. Mi hijo me convenció de que todo lo que me había pasado era mi culpa. Tu libro me enseñó que el problema no era yo. El problema era él. Esas palabras me confirmaron que había encontrado mi verdadero propósito en la vida. No había nacido solo para ser la madre de Regina. Había nacido para ser una voz para todas las madres silenciadas, humilladas y abusadas por hijos que confundían amor con servidumbre. Mi segundo libro, Hijos Tóxicos, Guía de Supervivencia para Padres Maltratados, se publicó 1 año después y tuvo aún más éxito que el primero. Universidades me invitaban a dar conferencias sobre psicología familiar. Programas de televisión me entrevistaban como experta en relaciones familiares disfuncionales. Pero lo que más disfrutaba eran los grupos de apoyo que dirigía cada semana en la fundación. Ver a mujeres de todas las edades compartir sus historias, llorar juntas, fortalecerse mutuamente, era más gratificante que cualquier reconocimiento público. Durante uno de esos grupos,
Conocí a una mujer que me cambió la perspectiva sobre el perdón. Se llamaba Isabel, tenía 80 años, y su historia era aún más dolorosa que la mía. Su única hija la había internado en un asilo contra su voluntad para apoderarse de sus propiedades. Isabel había logrado salir del asilo con ayuda legal y recuperar sus bienes, pero lo que más me impresionó fue su actitud. Noemí, me dijo después de contar su historia al grupo, yo no perdono a mi hija porque ella se lo merezca. La perdono porque yo me lo merezco. El rencor es una carga muy pesada para llevarlo a los 80 años. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente sobre mi propia relación con el perdón. Durante 2 años, había vivido sin rencor hacia Regina, pero tampoco había experimentado perdón. Simplemente había creado una muralla emocional que me protegía de volver a ser lastimada. Isabel me enseñó que el perdón no significaba reconciliación. No significaba permitir que Regina volviera a mi vida. Significaba liberar mi corazón del peso de su traición para poder llenarlo completamente de amor propio y nuevas experiencias. Esa noche, en la privacidad de mi apartamento, escribí una carta que nunca enviaría. Regina, te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo merezco vivir sin el veneno del rencor en mi corazón. Te perdono por cobrarme por mi amor. Te perdono por humillarme delante de tu novio. Te perdono por robarme la ilusión de estar en tu boda. Te perdono por hacerme creer que era una mala madre cuando en realidad eras tú una mala hija. Te perdono porque el perdón me libera a mí, no a ti. Después de escribir esa carta, la quemé en mi chimenea y sentí como si hubiera liberado el último lazo que me ataba al pasado doloroso. 3 años después de nuestra última conversación, recibí noticias de Regina a través de Cecilia, quien se había encontrado con una conocida mutua en el supermercado. Regina se había divorciado de Víctor después de descubrir que le era infiel con su secretaria. Ahora vivía sola en un apartamento pequeño, trabajando en un empleo mal pagado, luchando para sobrevivir económicamente. La conocida le había preguntado a Cecilia si yo estaría dispuesta a ayudar a Regina en su momento difícil. Cecilia me contó la conversación esa misma tarde. ¿Y qué le respondiste?, le pregunté. Le dije que Noemí ya ayudó a Regina todo lo que tenía que ayudarla. Ahora Regina tiene que aprender a ayudarse a sí misma. Sentí una profunda paz al escuchar esas palabras. No sentí alegría por las dificultades de Regina, pero tampoco sentí el impulso automático de rescatarla que había tenido durante tantos años. Sentí neutralidad. Y esa neutralidad era evidencia de que realmente había sanado. Regina había tomado sus decisiones cuando tenía poder, estabilidad y opciones. Había elegido el dinero sobre el amor, la arrogancia sobre la humildad, la crueldad sobre la compasión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esas decisiones, igual que yo había vivido con las consecuencias de amarla incondicionalmente durante tantos años. La diferencia era que mis consecuencias me habían llevado a una vida de plenitud, propósito y paz. Las suyas la habían llevado a la soledad y las dificultades económicas que tanto había despreciado en mí. Por primera vez en mi vida, entendí completamente lo que significaba la justicia cósmica. 5 años después de aquella factura cruel que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, viendo el atardecer sobre la ciudad. A mis 77 años, puedo decir honestamente que estos han sido los años más felices de mi existencia. La mujer que trabajaba en la fábrica hasta el agotamiento para mantener a una hija ingrata parece un recuerdo lejano, como si fuera la historia de otra persona. Mi Fundación Madres Libres ahora tiene oficinas en 12 países. Hemos ayudado a más de 3.000 mujeres a recuperar su dignidad, sus propiedades y, más importante, su amor propio. Cada caso exitoso es una victoria no solo para esa mujer, sino para todas las madres que se han sacrificado en silencio durante décadas. Esta mañana recibí una carta que me llenó de una alegría indescriptible. Era de María Elena, una de las primeras mujeres que ayudamos hace 4 años. Su hijo la había mantenido como sirvienta en su propia casa mientras él vivía como rey con su familia. Después de nuestro apoyo legal, ella recuperó el control de su hogar y estableció límites claros. Querida Noemí, escribía, mi hijo finalmente entendió que una madre no es una esclava. Ahora me respeta, me visita como invitado en mi casa, y por primera vez en años me dice, te amo, sin que suene a manipulación. No todas las historias terminan en separación total. Algunas veces, cuando los hijos pierden el poder de abusar, aprenden a amar de verdad. Quería que supieras que tu ejemplo no solo me devolvió mi dignidad,
sino que también salvó mi relación con mi hijo. Esa carta me recordó algo fundamental. Mi historia con Regina no era la única posible. Había diferentes finales para diferentes situaciones. Lo importante no era que todas las madres rompieran con sus hijos, sino que todas las madres aprendieran a valorarse a sí mismas lo suficiente como para no aceptar maltrato. La semana pasada, mientras firmaba ejemplares de mi tercer libro El amor que libera, redefiniendo las relaciones familiares, una joven se acercó a mi mesa con lágrimas en los ojos. «Señora Noemí», me dijo, «yo soy Regina. No la Regina de su historia, sino otra Regina. Tengo 25 años y después de leer sus libros me di cuenta de que estaba tratando a mi madre exactamente como la Regina de su historia la trató a usted». Sus palabras me despertaron antes de que fuera demasiado tarde. Esa joven me abrazó con una gratitud que me conmovió profundamente. «Gracias a usted, llamé a mi madre para pedirle perdón. Gracias a usted, ahora tengo una relación real con ella, no basada en lo que ella puede darme, sino en el amor genuino». Momentos como ese me confirman que mi dolor sirvió para algo más grande. Que la crueldad de mi Regina se transformó en sanación para miles de otras madres e hijos. Que mi historia rota se convirtió en esperanza para familias que aún podían repararse. Cecilia sigue siendo mi mejor amiga y socia en la fundación. Ayer, mientras revisábamos los casos nuevos, me dijo algo que me hizo reflexionar. «Noemí, ¿te has dado cuenta de que nunca mencionas a Regina con dolor? Solo hablas de ella como una experiencia que te trajo hasta aquí». Tenía razón. Regina se había convertido en un capítulo cerrado de mi libro, no en una herida abierta que me sangraba constantemente. Había logrado algo que creía imposible: desapegarme emocionalmente de mi propia hija sin perder mi capacidad de amar. El mes pasado, mientras viajaba a España para una conferencia sobre abuso familiar, conocí en el avión a un hombre de 80 años llamado Juan. Durante el vuelo de 8 horas, conversamos sobre nuestras vidas. Él me contó que había perdido a su esposa hace 3 años y que sus hijos vivían lejos. Yo le conté mi historia resumida. «Noemí», me dijo antes de despedirnos en el aeropuerto, «tu historia me enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo he estado viviendo como un viudo triste, pero tú me demuestras que la vida puede ser hermosa a cualquier edad si tenemos el valor de reinventarnos». Intercambiamos números telefónicos, y desde entonces hemos mantenido una amistad hermosa. Juan me acompaña a algunas de mis conferencias, y yo lo acompaño a sus clases de pintura. No es romance, es algo más valioso, compañía elegida, no impuesta por lazos de sangre o conveniencia. A través de Juan he aprendido que la familia no siempre son las personas que comparten nuestros genes. A veces la familia son las personas que eligen quedarse en nuestras vidas porque nos valoran, nos respetan y nos aman sin condiciones. Mi verdadera familia ahora incluye a Cecilia, a Juan, a las mujeres de mi fundación, a los abogados que trabajan conmigo, a los lectores que me escriben cartas de agradecimiento. Es una familia construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y cariño genuino. Hace 2 semanas, mientras organizaba mis documentos personales, encontré la vieja fotografía de Regina graduándose de la universidad. La misma que rompí aquella tarde de furia. Alguien la había reparado y me la había devuelto, aunque no recuerdo quién. Miré esa imagen de mi hija sonriendo con su toga y birrete, y no sentí ni dolor ni nostalgia. Sentí neutralidad. Guardé la fotografía en una caja con otros recuerdos del pasado. No la tiré porque ya no necesito destruir símbolos para sentirme libre. Pero tampoco la puse en mi sala porque ya no necesito aferrarme a memorias para sentirme completa. Esta tarde, después de terminar de escribir estas líneas finales de mi historia, me haré un té, me sentaré en mi terraza favorita y leeré un libro que no tenga nada que ver con madres, hijos o familias disfuncionales. Tal vez una novela de amor, o un libro de viajes, o simplemente un poemario que me haga sonreír. Porque he aprendido que la vida es mucho más que los roles que nos asignan al nacer. Yo no nací solo para ser madre, aunque durante muchos años creí que ese era mi único propósito. Nací para ser Noemí, una mujer completa, valiosa e independiente que también fue madre durante un tiempo. Si mi historia llegara a los oídos de Regina, espero que le sirva para entender que una madre que se respeta a sí misma es un mejor ejemplo que una madre que se sacrifica hasta desaparecer. Espero que aprenda que el amor verdadero no exige precio, pero tampoco acepta humillaciones. Y si Regina algún día tiene hijos propios, espero que recuerde que ser madre no significa ser esclava. Que dar amor no requiere perder dignidad.
que criar hijos no implica renunciar a ser persona. Pero sobre todo, espero que entienda algo que me tomó 72 años aprender. El amor más importante que podemos dar a nuestros hijos es el amor propio. Porque los hijos que ven madres que se respetan, aprenden a respetar. Los hijos que ven madres que se valoran, aprenden a valorar. Mi hija no me invitó a su boda, pero me envió una factura que me cambió la vida. Sin saberlo, Regina me dio el regalo más grande que podía darme. Me obligó a encontrarme a mí misma. Y resulta que yo valgo mucho más que $28,000. Valgo una vida entera de paz, dignidad y propósito. Gracias, Regina, por liberarme de la prisión que construí creyendo que era amor. 10 años han pasado desde aquella mañana que cambió mi vida para siempre, cuando encontré esa factura cruel en mi buzón. Hoy, a mis 82 años, me despierto cada día sintiéndome más viva que nunca. La mujer que temblaba sosteniendo esos papeles humillantes se ha convertido en alguien que jamás imaginé que podría ser, una líder, una inspiración, una voz para quienes no pueden hablar. Mi Fundación Madres Libres ahora opera en 21 países y hemos ayudado a más de 15,000 mujeres a recuperar su dignidad. Cada estadística representa una vida transformada, una mujer que aprendió a valorarse, una historia de sufrimiento convertida en testimonio de fortaleza. Los gobiernos nos consultan para crear políticas públicas de protección a adultos mayores. Las universidades estudian nuestros casos para formar mejores psicólogos familiares. Pero más allá de los logros profesionales, lo que más me emociona es haber descubierto que la vejez puede ser la etapa más libre y auténtica de la vida. Sin las presiones de criar hijos, sin la necesidad de probar nada a nadie, sin el miedo constante de no ser suficiente, he encontrado una paz que nunca experimenté en mis décadas anteriores. Juan sigue siendo mi compañero de aventuras. A sus 85 años, mantiene una energía contagiosa que me inspira todos los días. Juntos hemos viajado a lugares que solo había soñado: las auroras boreales en Noruega, los templos antiguos de Camboya, las playas infinitas de Nueva Zelanda. Cada viaje es una celebración de nuestra libertad tardía pero merecida. El mes pasado, mientras visitábamos un orfanato en Costa Rica donde nuestra fundación financia programas educativos, una niña de 8 años se acercó a mí y me preguntó: «Señora, ¿usted es abuela?». Le expliqué que no tenía nietos, pero que me sentía abuela de muchos niños que no llevaban mi sangre. Ella me abrazó y me dijo: «Entonces usted es mi abuela del corazón». Esas palabras me confirmaron algo que había descubierto a lo largo de estos años. La familia que elegimos a menudo es más sólida y amorosa que la familia que nos impone la genética. Los niños del orfanato me llaman abuela Noemí, las mujeres de mi fundación me consideran su madre espiritual, Juan es el hermano que siempre quise tener. Hace 3 años, Cecilia falleció pacíficamente mientras dormía. Fue mi amiga más leal, mi socia más comprometida, mi hermana elegida. En su funeral, mientras leía el elogio que había preparado, miré a todas las personas que lloraban su partida y me di cuenta de que eso era lo que realmente importaba: dejar huellas de amor genuino en los corazones de quienes nos conocieron. Cecilia me había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en cuántas personas pueden decir sinceramente que sus vidas fueron mejores porque estuviste en ellas. Por esa medida, tanto ella como yo éramos millonarias. 2 años después de la muerte de Cecilia, recibí una carta inesperada. Era de Regina. Después de una década de silencio absoluto, mi hija había decidido escribirme. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones sobre cómo Víctor la había manipulado, cómo había perdido todo después del divorcio, cómo había luchado durante años para sobrevivir económicamente. «Mamá», escribía, «he visto tus entrevistas en televisión, he leído sobre tu fundación, he escuchado a otras personas hablar de ti con admiración. Me da orgullo ser tu hija, pero también me da vergüenza haber sido tan cruel contigo. No espero perdón, solo quería que supieras que finalmente entendí el daño que te hice». Leí la carta completa sin sentir las emociones turbulentas que había esperado. No sentí rabia ni dolor, pero tampoco sentí la urgencia de correr a rescatarla que habría sentido 10 años atrás. Sentí algo parecido a la compasión que sentiría por cualquier extraña que hubiera cometido errores graves y ahora los lamentaba. Le respondí con una carta breve pero cordial: «Regina, te agradezco tu honestidad y me alegra saber que has encontrado la claridad para entender lo que pasó entre nosotras. Te deseo lo mejor en tu proceso de crecimiento personal. Con cariño, Noemí». No la invité a visitarme, no le ofrecí ayuda económica, no intenté reconstruir una relación.
Simplemente cerré esa comunicación con la misma serenidad con la que cerraría una conversación con cualquier conocida del pasado. Algunas personas me preguntaron si no sentía curiosidad por conocer a la Regina actual, si no extrañaba tener una hija en mi vida. La respuesta siempre es la misma: no se puede extrañar algo que en realidad nunca se tuvo. Yo había amado a una imagen idealizada de Regina, no a la persona real que ella era. Había amado a la hija que esperaba que fuera, no a la hija que realmente tenía. Ahora, en lugar de aferrarme a relaciones que me lastimaban, he construido vínculos que me nutren. Mi asistente personal, una joven llamada Gabriela de 30 años, me trata con el respeto y cariño que Regina nunca me dio. Los voluntarios de mi fundación celebran mis cumpleaños con más entusiasmo que mi propia hija jamás mostró. El año pasado, una universidad me otorgó un doctorado honorario en trabajo social. Mientras recibía el reconocimiento, pensé en la ironía de que una mujer que trabajó en una fábrica toda su vida ahora fuera considerada doctora por su contribución a la sociedad. Víctor, que tanto despreciaba mi origen humilde, jamás podría imaginar que esa misma procedencia se convertiría en la base de mi credibilidad y autoridad moral. Durante mi discurso de aceptación, compartí una reflexión que resume todo lo que he aprendido: no hay amor más revolucionario que el amor propio. Cuando una mujer aprende a valorarse, no solo transforma su propia vida, sino que se convierte en ejemplo para otras mujeres de que es posible elegir la dignidad sobre la comodidad, el respeto sobre la familiaridad, la paz sobre el drama. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza favorita, recibí un mensaje de una de las mujeres que ayudamos hace 5 años. Se llama Antonia, la misma que vivía en un cuarto de azotea mientras su hijo disfrutaba de su casa. Ahora me enviaba fotografías de su nieta, una bebé hermosa de 6 meses. Querida Noemí, escribía, mi hijo aprendió a respetarme cuando recuperé mi casa. Ahora tenemos una relación sana, y él me pidió que fuera madrina de su hija. Esta bebé crecerá viendo a una abuela que se respeta a sí misma. Tu ejemplo no solo me salvó a mí, sino que está salvando a las próximas generaciones de mi familia. Esas palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Mi dolor había servido para romper ciclos de abuso que podrían haber continuado por generaciones. Mi decisión de valorarme había creado ondas de sanación que alcanzaban a personas que ni siquiera conocía. Esta noche, Juan y yo cenaremos en nuestro restaurante favorito para celebrar el 10º aniversario de mi liberación, como le dice aquel día que rompí el marco de la fotografía y expulsé a Regina de mi vida. Será una cena tranquila, llena de conversaciones sobre nuestros próximos proyectos y viajes. Después regresaré a mi apartamento, me serviré una copa de vino, y me sentaré a leer las cartas de agradecimiento que llegan diariamente de mujeres de todo el mundo. Cada una de esas cartas es la confirmación de que mi historia valió la pena, de que mi dolor sirvió para algo más grande que mi propia sanación.